Gente, esta es la parte número 85 de The Eternal Supreme. Si no te has visto las anteriores 84 partes, te estaré dejando los links en la descripción. Ahora, sin nada más que decir, continuemos. Ya, todo continúa, donde vemos a este tipo sorprendido, pues la pintura famosa en el mundo frente a él se llamaba Xiaoxing y en ese momento estaba confundido, pues nuestro prota le dejó totalmente impactado tras tener arrodillados a todos los alquimistas en aquel lugar. Este de inmediato comenzó a dar vueltas preguntando que cómo nuestro prota no había salido de aquel lugar con los alquimistas. No entendía cómo pudo haber pasado eso, pues esto fue lo que pasó antes de mostrarnos aquella cara. La señorita Dean comentó que ya pasado media hora, por lo cual él perdió su apuesta. Aquel tipo comentaba que nuestro prota debe estar haciendo trampa y escondiéndose dentro. La señorita Dean comentó que si él era un hombre debía cumplir rápidamente con su promesa, darse 10 bofetadas y guatear como un perro. Pero este tipo comentó que primero tenía que asegurarse de que nuestro protagonista no esté haciendo trampa. El pequeño Hailin le comentó que debía ir a hacerlo. Y cuando entró, quedó impactado, pues escuchó al alquimista mayor llorando. Llamaba a nuestro prota Dios de la alquimia, el Dios y el Señor Supremo de la alquimia. Le rogaba, llorando, que le enseñase la técnica más fuerte para un alquimista. Esto fue algo que claramente lo impactó. Le desarmó el rostro debido a que no sabían dónde esconderlo. El protagonista quedó sin palabras tras recibir aquellas alabanzas y respondió a todos que no era un alquimista. Se levanta y habla con todos. Todos ellos tenían decenas o cientos de años y su pequeño corazón no podía soportar verlos arrodillándose frente a él. Desbordando humildad, nuestro prota comentó que solamente ha logrado arañar la superficie del arte supremo y que si estos tenían algún problema, nuestro prota podía ayudarlos a resolverlos, y no quería que le llamasen el dios de la alquimia, sino simplemente el maestro Jun. Cuando a nuestro prota le dieron una silla, este comentó a todos que debían sentarse junto a él. De inmediato, quien antes estaba a cargo comentó a nuestro prota que quería preguntar que todos han visto su refinamiento un momento atrás y cada gramo de poder y vigor de alma no se desperdició en el refinamiento. Querían saber cómo podían lograr un refinamiento tan casi perfecto como el de él. El protagonista en esta conferencia comenzó a comentar a todos que cualquier tipo de refinamiento causaría una pérdida injustificada del poder del alma, e incluso nuestro prota no era la excepción. Sin embargo, aquella pérdida claramente se podía controlar reduciéndola al mínimo. Absolutamente todos, a excepción de la señorita Dean y la profesora Luo, estaban sorprendidos debido a que nuestro prota los domó a todos como perros. El tipo que apostó con nuestro prota, el señor Hailin y sus dos comandantes, preguntaban que si acaso aquellos tipos seguían siendo los mismos con mal carácter, malas actitudes y dificultades para servir. No entendían por qué todos parecían pequeños aprendices de nuestro prota. La profesora Luo, por otra parte, se percató de algo un poco extraño, pues su energía interior comenzó a fluir, pues tan pronto como entró al edificio sintió una energía inquietante extendiéndose por su cuerpo, y la energía verdadera circuló por sus meridianos por sí sola. Aquella tierra de dragones de fuego tenía gran influencia en su cuerpo divino de los 9 Yang, pero tras comentar y resolver la gran mayoría de las preguntas de estos alquimistas, el prota comentó que aquello era todo, así que debía decirlo. Llamó al pequeño Hailin y al capitán Shuoxian, pues estas nuevas presencias fueron las cuales interrumpieron la conferencia, molestando claramente a los alquimistas, quienes todavía tenían muchas dudas por resolver. Los alquimistas los miraban furiosos y les preguntaban que cómo se atreven a interrumpir la enseñanza de nuestro protagonista. Decían que debían perder la vida. Y mientras estos recibían insultos, el pequeño Hailin
pensó que aquello debía ser una broma, pues todos aquellos alquimistas se iban y la fuerza de todo el grupo de mercenarios novatos se reduciría al menos a la mitad, pues estos son los encargados de hacerlo casi todo, y estos simplemente querían irse por huelga debido a que interrumpieron su gran conferencia, con nada más y nada menos que el gran maestro Gu Feiyan, aunque esto claramente no lo saben. El señor Shuo Xiang de inmediato se acercó a los alquimistas e intentó calmarlos, les pidió no ser impulsivos, comentaba que la impulsividad era del diablo y que si se atreven a interrumpir las enseñanzas de nuestro prota, ellos son los verdaderos demonios, contestaron los alquimistas furiosos. El pequeño Hailin lanzó una mirada pidiendo ayuda a nuestro protagonista, pues sabía que aquel se había metido en problemas, pero nuestro prota se hacía el loco, se escondía detrás de los alquimistas, pues él perfectamente conoce aquel sentimiento de primera mano. El prota de inmediato llamó la atención de los alquimistas y les comentó que ellos parecían querer dejar el grupo de mercenarios novatos, quería saber a dónde querían ir, pues les explicó que olvidó presentarse. Este era Li Yunxiao y ahora asumió oficialmente el cargo del capitán en la 8ª brigada del grupo de mercenarios novatos. Algo que claramente conmocionó a todos los alquimistas, pues nuestro prota, la persona a la cual ellos veneraban, era el 8º capitán del 8º equipo al cual ellos pertenecen, y si se iban, bueno, estarían dejando a su ángel supremo. El protagonista de inmediato llamó la atención del antiguo líder de los alquimistas y le comentó que escuchó que él mismo era muy arrogante al igual que dominante, y todo eso entre semana, cuando estaba más ocupado, lo que dificultaba claramente la administración de todo. Comentó que el vicecapitán Shao Xiang, el hombre que tiene en sus brazos, estaba llorando y gritando para que se fuera. Prácticamente lo molestaba siempre, pero de inmediato este comentó que todos allí son accesibles, afables, gentiles en todo lo que hacen. Es cortés con los demás y nunca actuarían de nuevo como un alquimista bravucón. Este comentó que debía darse cuenta de que lleva una buena relación con Shao Xiang, mientras por dentro, a escondidas de nuestro prota, le amenazaba y le ordenaba ser honesto con nuestro prota. Claramente no tenía otra opción, o si no, los alquimistas lo iban a hacer papilla. Shao Xiang de inmediato comenzó a alabar a los alquimistas, a quien antes repudiaba. Comentaba que todos los alquimistas son caballeros gentiles, amables, considerados, gentiles en palabras y gentiles como el jade. De inmediato los alquimistas le siguieron el juego, ya que todo salió a la perfección, y comentaron a nuestro protagonista que ya no tenían en mente irse, solamente querían seguir sus órdenes. Estos miraban a nuestro prota, bueno, el señor Hailin y el comandante Shuo, pensaban que nuestro prota era bueno con los ataques mentales, preguntaban que si acaso lo que ven eran alucinaciones, pues no podían creer que aquella era la verdadera realidad. El prota de inmediato comentó a los alquimistas que parece que los contratos de todos los maestros estaban a punto de expirar y realmente no estaba seguro de si el Rocky, bueno, aquel grupo de mercenarios de Roca, renovaría su contrato, o el grupo de mercenarios novatos, por así decirlo. Estos todos voltearon sus miradas a ver al pequeño Hailin, lo alababan como si de un dios se tratase, pues no querían permitir que sus contratos caducasen, querían trabajar para nuestro protagonista, el dios de la alquimia, ante sus ojos pobres. El pequeño Hailin pensó que su padre les rogó a aquellos alquimistas que se quedaran, y ahora todos lloran, gritan y piden activamente firmar por la vida aquel contrato. Se dio cuenta de que fue un cambio muy grande, y en tercer lugar, incluso si firmaban un contrato de por vida como alquimistas para el grupo de mercenarios novatos, quien los une no era el grupo de mercenarios novatos, claramente, sino nuestro protagonista. Y si nuestro prota se va, claramente quedarían las consecuencias. Pero este no dudó, las consecuencias quedarían para después, pues ellos no querían perder a ningún alquimista y ordenó al comandante
comandante Shuo darse prisa, al igual que conseguir todos los contratos de por vida, al igual que llamar a su padre, pues aquello era algo inaudito. Mientras el comandante Shuo salía, se presentó una persona en la puerta preguntando que quién estaba en su octavo equipo, pues estaban haciendo mucho ruido y no había paz, algo que claramente no le gustaba. Este maestro estaba furioso y preguntó a gritos que qué estaban haciendo todos ellos. Comentaba que todos tenían lágrimas en su cara. Preguntaba que si acaso les intimidaron con algún tipo de amenaza. Escuchó incluso que algunas personas querían firmar un contrato de por vida, pero de inmediato el encargado llamó a este maestro Lu y le comentó que nuestro prota era el nuevo capitán del octavo equipo y todos estaban decididos a seguir a dicho capitán, pues si nuestro prota se quedaba, ellos también lo harían, y si nuestro prota se iba, se irían con él. Aquel maestro quedó impactado y comentó que aquel era un grupo tipo, de cobardes que podían vender su libertad y firmar un contrato de por vida simplemente por un nuevo maestro. Quería ver quién era en realidad nuestro prota, a quien ellos tanto alababan. Sin embargo, tras percatarse de que se trataba de nuestro protagonista, quien antes le ayudó, y él lo admiró como si de un dios se tratase, se lanzó llorando hacia nuestro prota llamándolo dios de la alquimia. Este estaba feliz de verlo nuevamente. Pedía a nuestro prota aceptar su alabanza y comentaba que de ahora en adelante él, el maestro Lu Xun, seguiría a nuestro prota. Simplemente quería que no le abandonase. Nuestro prota, un tanto asqueado por dicha actitud hacia él, le pidió alejarse de inmediato, ya que no le interesaban los hombres y que si quería seguirle debía preguntarle primero al grupo de mercenarios novatos si estaban de acuerdo. De inmediato el maestro Lu Xun gritó al pequeño Hailin que debía llevarle su contrato rápidamente, pues él también quería firmar su contrato de por vida, algo lo cual había rechazado tiempo antes, y de inmediato el pequeño Hailin pensó que aquello era una locura. Xu Xian por otra parte comenzó a darse bofetadas y decía que nuestro prota de ahora en adelante sería su jefe y que diga lo que diga nuestro prota, él incluso comería caca. Este tipo se golpeaba, sabía que nuestro prota era una persona terriblemente poderosa. Pensaba que si acaso no se arrodillaron también aquellos alquimistas que normalmente son arrogantes, al menos él podía seguir a nuestro prota sin firmar un contrato. Preguntaba que qué clase de orgullo y felicidad era la que sentía mientras se golpeaba. El protagonista, tras verlo golpearse, se le acercó y le comentó que su forma de mostrar lealtad era demasiado extraña, pues él aprendió mucho mirando esta extraña manera de demostrar lealtad. Xu Xian comentó que debería, pues él fue una persona muy ignorante frente a nuestro prota. Decía que incluso debían golpearlo por su falta de respeto. La señorita Ding previó aquello y miró con astucia a Xu Xian. Por otra parte vemos al comandante Shuo, quien llegó a la sala del encargado, al capitán Hai Beifei. Le rogaba por los contratos. Dicho capitán quedó bastante sorprendido, pues comandante Shuo entró en pánico y preguntó que si acaso seguía siendo un guerrero, pues aquella era la sede del grupo de mercenarios novatos y que incluso si el cielo se cae, él iba a seguir allí. Aquella era la mesa de conferencias, el estilo famoso, pero de inmediato el comandante Shuo le ignoró y le gritó por los contratos, pues todos los alquimistas querían contratos de por vida. El comandante Shuo, agotado, comentaba que todos los alquimistas debían cancelar el contrato original y firmar el nuevo. Aquel capitán Hai Beifei preguntó que qué quería decir con cancelar y se acercó preguntando que si algo le pasaba a nuestro prota y que si acaso todos los alquimistas debían rescindir de sus contratos colectivamente, que si acaso nuestro prota lo arruinó todo.
Pero teniendo al capitán tan cerca, el comandante Shuo se miró sonrojado y explicó que no era así. Tras sacar todo el cansancio y tomar un poco de aire, comentó al subcomandante Hai Beifei, el capitán, que debía escucharle, pues no son los alquimistas los que quieren rescindir del contrato. Y cuando estaba por explicarle por completo, el capitán Hai Beifei salió a la velocidad del rayo de aquella habitación. Todo esto en busca de nuestro protagonista para eliminarlo, ya que creía, bueno, todo lo contrario, que los alquimistas por su culpa querían marcharse. Pero la pregunta aquí es, ¿podrá atraparlo o no? Este simplemente se lanzó al ataque de nuestro protagonista, preguntándole que si acaso quería perder la vida. Pero dos de los alquimistas de más alto rango se interpusieron en su camino, protegiendo a nuestro prota con su vida. Algo que claramente sorprendió al capitán Hai. Pero a nuestro prota, por otra parte, le recordó a una eminencia, una persona que de verdad vale su peso en oro o incluso más. Y colocándose su armadura de esqueletos los apartó, pues él no iba a permitir que otra persona se sacrificase por su vida. Y tras bloquear con éxito aquel golpe, logró desviarlo, salvando la vida de aquellas dos personas. Nuestro prota se vio frente a frente con el capitán, quien preguntó a nuestro prota cómo obtuvo aquella armadura de 9º nivel. El prota simplemente comentó que el capitán Hai se equivocó, pues aquella solamente era una armadura ordinaria. Sin embargo, si el capitán Hai no hubiese cambiado la dirección del ataque a tiempo, nuestro prota habría perdido la vida, y incluso si fuese una armadura de 9º nivel. Tras suspirar, el capitán Hai Beifei preguntó que qué pasaba allí. No entendía por qué querían marcharse, y de inmediato el maestro Lu Shu comentó al capitán que gracias a que trabajan para el grupo de mercenarios novatos durante tantos años, realmente querían eliminar a nuestro prota. Preguntaban furiosos que si acaso no le daba vergüenza hablar frente al dios de la alquimia, al cual de inmediato otros alquimistas protegieron con sus vidas, diciendo al capitán Hai que si quería eliminarlo primero debía pasar sobre sus cadáveres. El prota lo entendía claramente. Aquellos no lo protegían a él, sino al arte supremo que anhelan. Y pues claro, aquella era una determinación que nadie puede irrumpir. Aquel demostró a los alquimistas su meta inalcanzable, y ellos se vieron profundamente conmovidos por su gran comprensión. El pequeño Hai Lin preguntaba a su padre, el capitán Hai, que qué hacía, y de inmediato dicho capitán preguntó que si acaso nuestro prota no ofendió a todos los maestros. Y mientras los alquimistas hacían huelga, el pequeño Hai Lin se acercó o explicó toda la situación a su padre en secreto. Y por otra parte, el pequeño Shuo Xian quedó sorprendido. Aquel chico que se golpeó no esperaba jamás que un poderoso artista marcial como el capitán Hai pareciese tan lamentable frente a nuestro prota. Este de repente sintió que sus 10 bofetadas fueron muy importantes y que valieron completamente la pena. De inmediato el capitán Hai mostró sus respetos a nuestro prota. Explicaba al mismo que todo fue un error, le pedía no culparlo, pues este estaba confundido un momento atrás y no entendía la situación, así que le gustaría preguntarle al maestro que qué opinaba sobre quedarse. El maestro Lu Shu comentó a nuestro prota que hace mucho que estaba cansado de quedarse en aquel lugar infernal y que no había un mejor lugar al cual ir. El otro maestro comentaba que con nuestro prota guiándoles, incluso las 7 fuerzas principales que dominan el mundo definitivamente les aceptarían. Pero el prota se acercó al capitán Hai y comentó que si no fuese por aquel joven emperador Hao Liang, ahora no podría quedarse allí ileso después de intentar eliminarlo. Tras escuchar la respuesta de nuestro prota, el capitán Hai pensó que nuestro prota realmente se atreve a decir tonterías en cualquier situación, y preguntó a nuestro prota que si él mismo conoce al capitán Hao Liang, pues aquel capitán
es en realidad la persona a cargo del grupo de mercenarios novatos que ahora no se encuentra allí. Pero el prota no respondió a su pregunta y le comentó que lo descubriría más tarde. Se volteó hacia los alquimistas y les comentó a todos que quería quedarse en el bosque de Qinghe por un tiempo y tenía una relación cercana con el joven emperador Hao Liang, así que esperaban que estos continuasen trabajando junto a él, quedándose en el grupo de mercenarios novatos para ayudar. Estos estaban un tanto, furiosos y no tan de acuerdo. Preguntaban que si acaso nuestro prota se iría en el futuro, pues ellos querían seguirlos. Estaban dispuestos a seguirlo de por vida. Pero el prota comentó que no se iría en el corto plazo y entendía completamente cómo se sentían y que durante aquel periodo de tiempo les contaría todas las dudas que tengan sobre la alquimia. Estos estaban felices, pues nuestro prota era su revelación, un ángel caído que llegó para salvarles. Y mientras los alquimistas se llevaban a nuestro prota, este pedía al capitán Hai Beifei que averigüe la información sobre el árbol de la hoja de Perenne lo antes posible, ya que, no quería que lo que pasó ese día vuelva a suceder, que intenten eliminarlo por sorpresa. El capitán Hai comentó que definitivamente lo haría y que no volvería a cometer aquel error, pero pensaba que parece que nuestro prota realmente conocía al líder del grupo de mercenarios novatos y tenía una buena relación con él. Se preguntaba que si acaso nuestro prota era su hijo ilegítimo. De inmediato al lugar volvió el comandante Shuo, quien agotado no dejó más que las ganas de querer decirle al capitán Hai que no actúe en contra de nuestro prota. Pero ya era demasiado tarde. El capitán Hai había metido la pata por su culpa, por no explicar bien. Sin embargo, yo creo que la culpa fue del capitán Hai de no saber escuchar. Así pasó el rato y después de un tiempo vemos a nuestro prota caminando con el pequeño Hai Lin, Shuo Xiang, las dos chicas y los comandantes. El pequeño Hai Lin comentaba a nuestro prota que la situación en el oeste de la ciudad era extremadamente complicada, ya que todavía era temprano en la mañana. Preguntó que por qué no le pide al vicecapitán Shuo Xiang que lo acompañe a dar un paseo. El prota aceptó y comentó que ahora que ha asumido aquel puesto lo haría bien y al principio no estaba interesado. Sin embargo, parecían ser bastante interesantes. La profesora Luo comentó que la energía yang allí era muy pura y parece ser de gran beneficio para su cuerpo de los 9 yang, por lo que planeaba practicar en reclusión durante un tiempo. El prota lo aceptó y comentó que de hecho aquel lugar era un raro en Shenyang. La señorita Tim, por otra parte, lucía muy feliz, pues ella estaría sola con nuestro protagonista, su señor John. El vicecapitán Shuo comentaba que el área del oeste de la ciudad era más grande que las otras 3 ciudades. También se debe a que los 3 principales grupos de mercenarios se restringen entre sí y dan espacio a otras fuerzas de peces diversos para sobrevivir, lo que presenta una escena de 100 flores floreciendo. Sin embargo, las flores que florecen son todas actos pecaminosos, sin reglas ni regulaciones, por lo que aquel lugar se ha convertido en el lugar con el mayor número de muertes de todos los días en el bosque de Qinghe, pues estos se encontraban en la calle Woodland Shanxi, en el bosque de Qinghe. Comentaba el vicecapitán Shuo que aquella cantidad grande de guerreros todavía llegaron felices, porque les falta reglas a aquel lugar y restricciones, por lo que aquello era un paraíso fiscal. Continuaba explicando que aunque la tarea principal del octavo equipo era brindar garantía de refinamiento a muchos alquimistas, a los ojos de los demás parece un equipo especializado en apoyo logístico. Sin embargo, de hecho, la fuerza de combate general también era una de las mejores entre los 8 equipos, porque el octavo equipo era demasiado importante y si no fuese por la energía del dragón de fuego allí, el octavo equipo nunca se habría establecido en el oeste de la ciudad.
Explicaba que en cuanto a los materiales de formación existían canales especiales para el grupo de mercenarios novatos y así poder mover sus cosas. Pero utilizar materiales locales en el oeste de la ciudad también era una forma muy importante. Por lo tanto, allí también se estableció la Cámara de Comercio y entre las 10 principales alianzas comerciales, Guanbao Luo, Qianjiang, Xijinmen y Tianxi Pavilion, bueno, el pabellón de Tianxi, tenían sucursales allí. La señorita Ding quedó impresionada, pensó que también era una de las 10 principales alianzas comerciales, sin embargo la brecha seguía siendo enorme, pues en comparación con aquellos 4 gigantes, su Cámara de Comercio de Tianyuan no estaba en lo absoluto al mismo nivel. Hombres de por allí acosaban a la señorita Ding y le preguntaban que cuánto cobraba la hora. Preguntaban que cuánto costaba, pues ellos eran muchos e iba a ganar muchísimo dinero. Pero el vicecapitán, tras percatarse, le comentó a la señorita Ding que aquello era así. Todos eran hombres que lamían la sangre de sus cuchillos y tenían temperamentos brutales y violentos. Todos estaban borrachos y lujuriosos, y estaba bien si la señorita Ding se acostumbra lentamente, pues allí sería casi imposible de cambiar a las personas. Pero tras escuchar la palabra sobre adaptarse, la señorita Ding furiosa dejó salir su energía y de un golpe, un solo ataque, reventó la cabeza de aquel tipo imprudente y volteó a mirar al vicecapitán Shuo comentando que cree que es más apropiado que aquellos tipos se adapten a ella y sepan con quién no deben abusar. La señorita Ding furiosa comentó que otra cosa que le incomoda es la muerte. El vicecapitán Shuo se sorprendió y pensó que aquella hermosa dama se ve muy fresca y linda, pero en realidad era feroz. El prota, tras percatarse de lo sucedido, de inmediato pensó que la orgullosa hija de la Cámara de Comercio siempre estaba rodeada de todo tipo de luces y recibe miradas de respeto con admiración. Preguntaba que cuándo se había mirado alguna vez una manada de lobos hambriento a la misma. Pues bueno, no se debe jugar con flores dobles en una alianza comercial, señalando a la señorita Ding. Por lo que el prota supuso que ha estado conteniendo un poco de ira durante mucho tiempo y por lo cual la señorita Ding simplemente lo deja escapar con los tipos imprudentes que se cruzan en su camino. El vicecapitán Shuo comentó que ahora se les presentó un gran problema. El prota preguntó que qué pasaba, que si acaso no pierde la vida allí una gran cantidad de personas todos los días, que si acaso él como vicecapitán no era capaz de hacer lo que quiera con un gran puño. El vicecapitán explicó que aquello era cierto, sin embargo era solo para aquellas diversas fuerzas de peces, pues sus 3 principales grupos de mercenarios todavía se rigen por sus propias disciplinas. Y después de todo, era, un señor supremo en el bosque de Qingge quien lo controlaba todo, y debe tener reglas bajo sus puños para poder convencer a los demás. Y ahora que la señorita Ding estaba eliminando gente, teme que los otros 2 grupos de mercenarios novatos aprovechen la oportunidad para causar problemas y lleguen a la misma conclusión de que pueden hacer lo que quieran con un gran puño. El prota se acercó y le comentó que tenía toda la razón, pues debe haber reglas bajo un puño fuerte, pues los intereses del grupo de mercenarios novatos en el oeste de la ciudad se estaban controlando por su 8º equipo y a partir de ahora las reglas las colocaría Li Yunxiao. Asombrado, el vicecapitán preguntó que cuáles son aquellas reglas. El prota simplemente le miró, sonriendo, le preguntó que cómo puede preguntarle cuáles son sus reglas, pues dejándolo atrás le comentó que se ocuparía de las cosas de las que el joven emperador Haoliang no se atreve a ocuparse. Él iba a eliminar a quienes el joven emperador Haoliang no se atreve a eliminar, y se ocuparía de las cosas que aquel joven emperador puede encargarse y de las cosas que incluso no puede hacer. Aquella era la regla de Li Yunxiao, y le preguntó al vicecapitán que si acaso
Aquello lo dejó lo suficientemente claro. El vicecapitán quedó impactado y pensó que aquella aura solamente la tienen aquellos que han estado en altos cargos durante mucho tiempo. Aquello no era de ninguna manera un ataque mental de nuestro prota, sino una verdadera, pero rata salvaje del corazón. Aquella palabra le sonaba familiar y preguntó que si acaso nuestro prota era adicto al aprendizaje. Señalando a la señorita Dean, el protagonista comentó que, para decirlo de otra manera, cualquiera a la que la señorita Dean quiera eliminar sería eliminado sin titubear. Algo que claramente sonrojó a la señorita Dean, ya que nuestro protagonista en pocas palabras le comentó que se hace lo que ella diga, generando así que la señorita Dean pensase que con las palabras de nuestro prota no importaba cuán feo esté aquel bosque de Qinghe, todavía para ella vale la pena, siguiendo a Gu Feiyan. Por otra parte, el vicecapitán preguntaba para sí mismo que si acaso nuestro prota cree que era la reencarnación del emperador Yu Tian, el héroe de un cómic de fantasía. El vicecapitán pensó que finalmente entiende que todo alquimista es arrogante, rebelde y no hay excepción alguna, pues si aquella persona se convierte en capitán, todo su octavo grupo e incluso todo el grupo de mercenarios novatos estarían en problema. El prota, tras escucharlo silbar, le preguntó que a quién llamaba. Este comentó que los miembros de su octavo equipo estaban en la sombra, especializado en la recopilación de inteligencia y diversas operaciones encubiertas, por lo que si se le deja lidiar con las consecuencias no debería haber problemas. De inmediato, una de estas personas ocultas apareció, pero al parecer apareció con una cuchillada en la espalda, algo terrible. El protagonista pensó que efectivamente llegaron los problemas y después de estar un momento sin palabras comentó al vicecapitán que no debería anunciar a todos sobre los agentes secretos. La persona que eliminó a aquel agente secreto apareció y comentó que aquel grupo de mercenarios novatos, y en específico el vicecapitán Shou Xiang, ya allí le llevó a la persona que buscaba. Pues al parecer el capitán, cuando silbó, intentó convocar a este agente secreto y este tipo extraño le hizo el favor de llevárselo. Aunque bueno, el problema es que está sin vida. Los problemas en esta ciudad o el bosque de Qinghe llegan tan pronto como los llama. Pero bueno, mi gente, así es como estaré dejando la parte número 85 de The Eternal Supreme. Si quieren ver la parte número 86 estaré colocando una meta de 4000 likes. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y sayonara. Chao.